7:30 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Hoy tenemos el privilegio de contar en Buenos Días con Cecilia Sosa. Ella es expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela para hacer un análisis constitucional del panorama político en nuestro país. Buenos días, gracias por estar con nosotras, bienvenida. Muchas gracias, Marjorie. De mi parte, muchos saludos y gracias por la invitación. Muy propicia su intervención el día de hoy, luego de este fin de semana cuando Edmundo González Urrutia sale de Venezuela y pide este asilo que fue concedido por España a través de un salvoconducto a Venezuela. Mucha gente se está preguntando qué significa esta figura del asilo y qué sigue para el proceso político venezolano. Nos gustaría que nos pusiera en contexto desde el punto de vista constitucional qué significa esta figura del asilo. Bueno, el asilo está previsto efectivamente en la Constitución a texto expreso. Es un derecho que permite protegerse de una situación en la cual la persona considera que no está siendo tratada de una manera, vamos a llamarlo, justa, donde haya justicia. Pero creo que lo más importante, más que dar una clase de derecho, es entender por qué se da este asilo y cuál es la circunstancia en que una persona como González Urrutia, quien ha sido, o sea, quien está en la contienda desde el punto de vista de tener una información que lo hace presidente electo, eh, tuvo que tomar esa medida. Yo creo que está muy claro cuáles son las razones por las cuales no le quedó otro remedio que asilarse. Eh, y digo que no le quedó otro remedio porque es una persona que fue imputada públicamente, fue efectivamente notificada en 3 oportunidades con la intención de llevarlo a juicio. Es una persona que tiene, de acuerdo al resultado de las actas, una investidura y sin embargo, creo que lo más trascendente es que estaba acusado desde el punto de vista judicial, acosado en términos de una orden de detención. Yo creo que la mejor manera de interpretar cuál es la razón por la cual Edmundo González se asiló está en el comunicado precisamente del fiscal general de la República. Fíjate que este documento de 2 páginas, que él lo firma en nombre de todo el Ministerio Público, eh, tiene fecha 8 de septiembre del 2024, dice sin mencionar, ¿no? Qué interesante, esta vez el fiscal eh, Tarek Saab, William Saab, no menciona las imputaciones y los cargos que públicamente le enrostró. En segundo lugar, hace como una especie de recuento, porque se le estaba invitando, entre comillas, a la fiscalía para que respondiera a la situación de haber solicitado esas incomparecencias, o sea, por no ir a la fiscalía, era que está justificando ahora el Ministerio Público. Pero creo que lo más grave de ese comunicado es que él dice, le acordaron otorgar un salvoconducto. El salvoconducto lo otorga Venezuela, pero él señala que un acuerdo entre el gobierno de España y Venezuela, y lo más grave es que dice que respeta absolutamente las decisiones del Ejecutivo Nacional para que se cumpla el asilo. Es decir, él lo que quería en ese documento es dejar sentado que como él se reunió con un apoderado de Edmundo González Urrutia, esa reunión hace que hubiera reconocido la autoridad del fiscal general
y era como que lo único que le interesaba. De manera que creo que las razones por las cuales salió fue por el acoso, por por sentirse que metido en una embajada precisamente protegiéndose de ese acoso de justicia, eh, su actividad dentro del país se veía absolutamente ya limitada y, digamos, prefirió ante ese acoso eh, salir bajo una institución del asilo. Creo que eso Sí, es realmente es la razón, inclusive política, de su salida. Sé que justamente, muchos venezolanos, perdona que te diga, sé que muchos venezolanos se sienten un poco decepcionados, vamos a llamarlo sí. así, por él haber tomado esta decisión, pero yo creo que también tenemos que aceptar que la lucha por el reconocimiento de nuestro voto es de nosotros, no del Mundo González solamente. Sí, entiendo. Justamente el viernes pasado conversamos aquí en Buenos Días con José Vicente Aro, el abogado defensor de Edmundo González Urrutia, quien decía que exponía ante el fiscal la no asistencia a estas citaciones de Edmundo González porque no se estaba respetando, digamos, los derechos constitucionales y por el contrario decía que había sido blanco de esta persecución política y jurídica. Por otra parte, María Corina Machado también en una publicación expresaba que Edmundo González era su vida corría peligro en particular. Bajo toda esta perspectiva, donde ya organismos internacionales se han pronunciado condenando lo ocurrido, ¿no le quedaba opción a Edmundo González? O sea, es una manera de acorralarlo desde el punto de vista jurídico para buscar su integridad física, su preservación. Bueno, yo creo que aquí jugaron otros elementos de tipo político que yo creo que no sería yo la persona más indicada, pero puedo hacer alguna referencia. Esto es un asunto que escapa a la justicia, precisamente porque todas estas iniciativas, tanto del Ministerio Público como de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, es una forma de desviar la atención de cuál es el centro, el, el núcleo del problema. El núcleo del problema es una totalización que no sabemos cuál es, del órgano competente para, si vamos a lo constitucional, aquí el único órgano que está investido constitucionalmente para dar un resultado es el Consejo Nacional Electoral y no lo ha hecho hasta ahora. Eh, Perseguir a una oposición eh, que cumplió con todos los parámetros que el propio Consejo Nacional Electoral estableció, como que las actas son públicas, las actas se reparten en el acto del escrutinio, cuando la máquina emite las 7 copias del acta, las 7 copias del acta, bueno, cada quien, cada partido, cada organización trató de tenerla. Bueno, y la única que lo obtuvo fue precisamente su candidatura, o sea, su organización para eh, determinar si él era presidente. Eso fue publicado y obviamente tenemos comparativamente o al lado un procedimiento atípico que es buscar a otro poder para que resuelva el problema del Consejo Nacional Electoral. Ese es un tema no resuelto. ¿Quién es la persona que identifican como causante de esto que no, bueno, de esto que no hay resultados en el país? Resultados públicos, resultados auténticos, el Consejo Nacional Electoral. Los 5 rectores, y no quiero excluir a ninguno, los 5 que tienen que funcionar colectivamente no son responsables de que el país esté en una situación en la cual no tenga resultados oficiales. Porque efectivamente los resultados que están en la nube, en donde estén guardadas las actas, a quien le corresponde decir quién ganó la presidencia de la República, ese cargo por el cual votamos, es al Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo esto es para tapar el, el, el meollo
del asunto. Y en ese sentido, pues fue absolutamente impropio ir a un tribunal, a una sala electoral, para que resolvieran lo que tenía que resolver. eh, ¿Quién? El Consejo Nacional Electoral, que sigue atrincherado en no decir nada, en no publicar nada, y cada vez se hace más sospechoso que obviamente si tengo estas actas que dan un resultado y tengo a un presidente que da otro resultado, bueno, la situación para el venezolano sigue siendo, bueno, yo tengo un resultado en unas actas. Ese resultado hace que una persona tenga, eh, digamos, el reconocimiento de las actas, pero no tiene el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Ahora, Esa es Cecilia, nuestra. a muchas personas le parece incoherente que tenga que salir a quien justamente estos resultados electorales favorecen a Edmundo González Urrutia. Y mi pregunta es la siguiente. Em, ¿Cómo queda desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico el gobierno de Venezuela con esta decisión? Porque usted ha sido muy clara en decir que se ha manejado desde el punto de vista político con pinzas como para tratar de quedar de la mejor manera en este proceso del asilo. Sí, porque el gobierno piensa que el asilo a Edmundo González es sacarlo del juego. Ujú. Y hoy en día, no importa dónde tú estés, el juego no ha terminado. El juego electoral de quién es la persona oficialmente. ¿Qué es lo que le dice Lula? ¿Qué le dice Lula? Estoy absolutamente, o sea, no entiendo la posición, para más usar la misma Ujú. palabra de él, no entiendo la posición del señor Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro impide, eso es la conclusión que saca cualquier venezolano, Maduro impide que se publiquen las actas. El presidente del Consejo Nacional Electoral desaparece. En consecuencia, necesitamos un pronunciamiento oficial. Háganlo para saber a qué atenernos nosotros los electores. Porque como te decía, esto no es un problema del mundo González, esto es un problema de nosotros los electores, el derecho de nosotros del sufragio. No es posible que tengamos, eso no lo puede entender ningún país, sea socialista, sea comunista, sea liberal, sea democrático. No puede entender que no tengamos un un resultado que pueda ver todo el mundo, no unas palabras, un resultado. Y mientras no haya ese resultado, el país está, bueno, expectante. ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está publicado el resultado? Ni siquiera le hizo caso a una sentencia irrita o absurda de la sala electoral. La sala electoral lo dijo, publique a los 30 días. Y no lo hizo. O sea, el que está aquí en, digamos, alzado en relación a la sentencia es el Consejo Nacional Electoral, que son los responsables además. Ahora, María Y Corina a Machado, propósito, sí, ajá, bueno. ha dicho, yo hago lo propio desde aquí, Edmundo González ahora va a tener como más poder de acción desde el punto de vista internacional. ¿Qué establece el derecho internacional en este caso y cuán importante sería entonces el próximo 10 de enero para Venezuela? Bueno, yo creo que el asilo le está dando un valor al 10 de enero que posiblemente en la combinación actual de hechos y dichos y contrahechos y contradichos no había tenido el espacio que tiene ahora. Resulta que el 10 de enero es el día de la toma de posesión del presidente de la República. ¿De cuál presidente de la República? O sea, el gobierno pretende no dar resultados. Esa es la solución que ha encontrado el gobierno, que con eso está dañando sus relaciones con el mundo, inclusive de tendencia socialista, de tendencia, vamos a llamarlo social, por no usar un calificativo que se asocia a la política.
Le está haciendo un daño a Brasil, le está haciendo un daño a Colombia, le está haciendo un daño al continente, le está haciendo un daño inclusive a sus países aliados. El escapar de conocer cuál es el resultado le está haciendo un daño a sus seguidores. Yo creo que, oye, más claro que lo que le ha hablado el mundo internacional hace que el mundo González en España o en donde esté, efectivamente esté esperando por el 10 de enero. Y los que estamos en Venezuela, estamos luchando para que haya realmente el reconocimiento de quién ganó las elecciones para presidente de la República. Aquí hay que pronunciarse o pronuncian un acto, cualquiera que él sea, o negociar. Ya se lo ha dicho mil veces María Corina Machado. Imagínate estos dos poderes afuera, uno en España y uno aquí. Con las relaciones y los medios internacionales, bueno, con las plataformas como esta que tú me estás entrevistando, y miles de plataformas que lo que quieren es tener conocimiento de quién ganó las elecciones. Entonces, creo que ha sido una decisión que en principio uno siente que si no está en Venezuela, no está dando la lucha. Y te vuelvo a repetir, bueno, aún en el evento que María Corina Machado saliera del país, aún en ese evento, el problema es de nosotros. El problema es de los electores. El problema es de nosotros que queremos resultados. Eso es la situación concreta que tenemos. Ahora, yo no me puedo ir de este programa sin decirte que o volvemos a la Constitución, ciertamente, o, o los que nos vamos a perder somos nosotros los electores. Eh, Porque vamos a perder esos derechos que la Constitución nos ha garantizado y que los poderes públicos están para reconocer. Le digo esto porque eh, el gobierno, los poderes públicos en Venezuela no se están comportando como dice la Constitución. No se están comportando como dice la Constitución. Los electores nos comportamos como dice la Constitución, en el caso concreto del que estamos hablando. ¿Por qué digo que están absolutamente descuidados en cuanto a la institucionalidad de los poderes que están para garantizar nuestros derechos? No hay ningún poder que pueda actuar sin justicia. La justicia no es de los poderes judiciales. La justicia no es de los tribunales. La justicia es un derecho ciudadano. Y como la justicia la tiene que dar el Consejo Nacional Electoral, la tiene que dar el fiscal general de la República, tenemos una realidad, y es que el fiscal general de la República dejó de ser el fiscal general de la República. Él ya no lo es por la Constitución. Y yo creo que ahí venimos a un desideratum importante. Nosotros tenemos en la Constitución un poder ciudadano, que por cierto, me acuerdo que hasta el propio Chávez decía que ese poder ciudadano que era el más importante porque estaba inspirado en la Constitución de 1819, elaborada o formalizada por Simón Bolívar. Y resulta que el poder ciudadano se le estableció en la Constitución que cada cargo de ese poder ciudadano, que son el contralor, el fiscal y el defensor del pueblo, tienen 7 años fijos para desempeñarse como cualquiera de esos tres cargos. O sea, es un cargo que tiene un periodo fijo. Por eso dije en un Twitter que el fiscal ya no, que Venezuela ya no tenía un fiscal. Y lo puedo decir con propiedad porque el fiscal, la Constitución, establece para esos tres cargos ese término fijo, pero establece en la ley del Ministerio Público, en el artículo 20,
que hace 120 días antes que finalizaran los 7 años, tenía que darse la preparación para la designación de un nuevo fiscal. Fiscal que tiene, igual que los otros dos cargos, un procedimiento en esos 120 días para sustituir al fiscal. Es decir, que si tú me preguntas ahorita, ¿el señor fiscal Tarek William Saab es fiscal de la República? La respuesta constitucional es no. Puede que la vicefiscal, como dice la ley, estuviera en el desempeño de ese cargo, mientras la Asamblea Nacional procede a su designación. Gracias Entonces, por hacernos esta aclaratoria. sí, yo creo que es muy Ujú. importante, porque es que yo creo que la Asamblea Nacional tiene que revisar los plazos también de el defensor del pueblo, del contralor. En la Constitución no existe ratificaciones de esos cargos. Tienen que Sí, nombrarlos. Cecilia, me Y gustaría vamos a entrar también a la Constitución. Eso es lo importante. Yo hago un hacerle... llamado a la Ujú. Asamblea. Sí, adelante. No te comentaba que yo le hago un llamado a Rodríguez, a la Ujú. Asamblea, a su presidente, a que revise los plazos de los tres grandes eh, cargos que están en función del poder ciudadano para defendernos, que proceda a aplicar las normas correspondientes para que tengamos de verdad un fiscal de acuerdo a la Constitución y a la ley. Le hacen llegar un comentario por YouTube. Clarisa Casal dice, gracias doctora por su ecuanimidad en la reflexión sobre lo que estamos viviendo los venezolanos. Muchos creen que el doctor Edmundo González debe inmolarse y después, ¿qué nos queda? Dice una persona que nos escribe por YouTube. Muchas gracias. Bueno, yo creo que él no se está inmolando, Sí, él va a por eso trabajar. ella dice que, que muchas personas querían como que se quedara a ver qué pasaba y bueno, ante todo él está buscando preservar su estabilidad y la de su familia, como es lógico. El 10 de enero. Esa es la fecha clave de todo esto y la defensa de que se publiquen los resultados es un trabajo que nos corresponde a nosotros. No importa de qué tendencia política sean, porque la duda está sobre el país. Doctor, yo quisiera hacerle una última pregunta para que nos presente su visión. Durante el fin de semana vimos algunas denuncias y hoy esto sigue siendo noticia. Dice, ONG pide recusación del fiscal de la Corte Penal Internacional en caso contra Nicolás Maduro. ¿Nos pudiese explicar desde el punto de vista de lo que establece el derecho internacional cuál es su percepción sobre estas denuncias? Yo creo que todo suma alrededor de ver cómo parar esa causa. Todo suma para la búsqueda de destruir la Corte Penal Internacional y tanto suma que más allá del caso que tú estás señalando, que está vinculado con un familiar, que está, que no está, que sí, que funciona y representa al gobierno de Venezuela, etcétera. También en Inglaterra han abierto un movimiento para decir ya con un tinte más político, la premura con que el fiscal tomó la decisión de declarar al presidente de Israel como una persona que debe ser detenida. Entonces, eh, tenemos que entender algo. La guerra Occidente y Oriente está planteado y ahí estamos nosotros. Eso yo creo que debemos pensarlo bien, pero nosotros estamos en un mare magnum eh, en el que muchas de las decisiones nos afectan y estamos incursos en esa geopolítica que a veces no le entendemos, pensamos que es contra Venezuela y puede ser contra la democracia venezolana.
es difícil de comprender toda esta situación de ver al fiscal que porque ha venido 5 veces ya hay que desecharlo, ya es una persona que no se puede creer en él. Yo creo que el único que puede aclarar esta situación, siendo él tan abierto, es él mismo. Yo estoy esperando que el fiscal se abstenga de seguir conociendo el caso de Venezuela o de sus razones para seguir conociendo el caso de Venezuela. Yo creo que es muy importante no tomar partido todavía y dejar que los acontecimientos que no están en nuestras manos sigan su curso. Y ya para finalizar, los 6 dirigentes de oposición que están bajo el resguardo de la Embajada Argentina en su momento, ahora de Brasil, no se sabe por cuánto tiempo, ¿pudiesen calificar también para un salvoconducto? Es que, es que yo el salvoconducto lo veo como la habilitación para poder hablar, la habilitación para poder ser un poco libre dentro de la situación en que están ellos. Eh, yo creo que sí, yo creo que ellos deberían ser beneficiarios de un salvoconducto y serían unos portaparol, unas voces importantes en el exterior. Ellos no pueden seguir bajo este acoso de que, como estuvimos el fin de semana, que casi nos daban la idea de que iban a entrar y entonces, bueno, vimos a Brasil con una actitud bastante hostil frente a Venezuela y este, creo que estamos sometidos a unas presiones exteriores, interiores, muy fuertes. Casi diría que si publicaran los resultados del Consejo Nacional Electoral, todos estaríamos asilados en Venezuela. Gracias por Pero lejos. acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos viendo cómo avanza todo este panorama político en Venezuela y seguiremos en contacto. Feliz día para usted. Muchas gracias. Estábamos conversando el día de hoy con Cecilia Sosa, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, hablando desde el punto de vista del análisis constitucional con estos hechos que son noticia y que tienen que ver con el panorama político postelectoral en nuestro país. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. Quédese con nosotros.